Y avanzamos con las noticias y les contamos que nuestro compañero Rolando Goyes mantuvo un diálogo con Gabriela Garcés de la Alianza Nacional por la Salud sobre la entrega de medicinas a los pacientes oncológicos. Recordemos que en marzo de este año representantes de la Alianza Nacional por la Salud se reunieron con el ministro José Ruales para hablar sobre las necesidades y problemas que afrontan a diario los pacientes oncológicos y con enfermedades catastróficas. Según se informó, se acordó la priorización en la entrega de medicamentos a los pacientes, así como reuniones para definir las acciones en torno a la atención médica que necesitan. Vamos con este reporte de nuestro compañero Rolando. Corapo informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y nos encontramos en la Alianza Nacional por la Salud y también donde funciona Jóvenes contra el Cáncer. ¿Cuál es el motivo? Ver qué ha pasado. Recordemos que hace semanas también atrás conversábamos con Gustavo Dávila, presidente de Jóvenes contra el Cáncer, quien nos señalaba que hubo un primer acercamiento también con las autoridades de salud en torno a lo que es la entrega de medicamentos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Se está cumpliendo? ¿Qué está pasando con los pacientes oncológicos, con los pacientes que tienen enfermedades raras? Para conocer eso vamos a dialogar y damos la bienvenida a Gabriela Garcés de la Alianza Nacional por la Salud. Gabriela, bienvenida a Corap. Gracias, buenos días, un saludo para ustedes. ¿Qué ha pasado? Lo mencionábamos al inicio de esto. Semanas atrás se comentaba que hubo un acercamiento con el ministro de Salud, se quedó en la entrega de medicinas, ayudar a los pacientes que tienen enfermedades raras, oncológicas. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, hay que aprender también a separar los contextos. Una cosa es toda la regulación del Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, el otro subsistema que también se encuentra en crisis, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Ministerio manifiesta que tiene ya un abastecimiento sobre el 80% de medicamentos. Sin embargo, se siguen evidenciando que los pacientes siguen pidiendo en las casas de salud medicinas, porque hay entregas intermitentes, porque hay entregas que no son las suficientes, ¿no es cierto? Podemos entregar a un número determinado de pacientes lo que hay en abastecimiento, pero inmediatamente se acaba. Ellos hablan de que obedece a muchos factores. Sin embargo, esos muchos factores en nada le benefician al paciente. Y bueno, lo del instituto, lo del IES es un tema mucho más preocupante. Ellos no llegan ni siquiera al 80% de abastecimiento. Se entiende que bajo el 70% es bastante malo. No debería suceder, si bien es cierto, hay alguna mejora, pero los pacientes siguen reclamando los medicamentos. Las medicinas judicializadas que nosotros se plantearon, incluso las acciones de protección, se plantearon incluso en cortes internacionales, todavía no son adquiridas. Se está viendo en el gabinete la forma de adquirir estos medicamentos de alta complejidad, pero no hay respuestas al momento. Los muertos se siguen contando porque sabemos muy bien que en estas patologías que son complejas no hay medicamentos, simplemente es un día menos de vida. ¿De cuántos medicamentos de alta complejidad estamos hablando que se tienen a lista y que no se logra cumplir? Bueno, se contrasta desde noviembre hasta acá y se mantienen aproximadamente 100 medicamentos que no existen en las casas, sobre todo en el sistema del IES, no existen en los centros de salud. ¿Medicamentos porque son de alto costo, porque es difícil conseguirlos, traerlos acá? Los medicamentos para enfermedades crónicas, catastróficas, raras, son medicamentos de alto costo. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, que una persona en promedio tiene que gastar en estos medicamentos en el caso que no puedas también darles el ministerio o el IES? Bueno, son variados los temas y de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la patología. Me permito hablar por cáncer, una quimioterapia puede ser tan costosa que pueda superar los 5,000, 10,000, 20,000 o $100,000. Esto es de acuerdo a lo que el paciente requiera, ¿no? Hablábamos también en la otra oportunidad que se había llegado también a un acuerdo para que se pueda atender, para que los pacientes no tengan que trasladarse hasta acá, seguir todo el proceso que hay días, semanas también. ¿Se ha logrado también que se llegue tal vez a algún equipo hasta los pueblos más necesitados, donde se necesita la atención prioritaria? Sí, habrá que reconocer en el Hospital Regional de Tena, ya se está abriendo un área de oncología. Están ya con el ofrecimiento
de entregar medicamentos allá para evitar que el paciente llegue. Esto es algo que se debería replicar ciudad a ciudad. Estos son los pedidos que hacen las organizaciones y, por supuesto, los pacientes para que se dé. Confiemos en que el Ministerio de Salud, que estamos entendiendo que tiene una buena predisposición para hacerlo, cumpla estos ofrecimientos. Sin embargo, el IES sigue siendo una pelea muy, muy fuerte, una de las barreras más difíciles de vencer. ¿Qué? Y como lo mencionas, con el pasar del día los muertos siguen aumentando. También ustedes como Alianza Nacional por la Salud, ¿cómo han logrado ayudar a las personas? Que si bien es una de las prioridades que del gobierno que debería hacerlo y no lo está logrando, ¿ustedes cómo están ayudando? Bueno, en las conversaciones estamos planteando ya que se haga un gran encuentro nacional de actores, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el Gabinete Intersectorial de la Salud comprende a varios organismos, rectores de la salud, pero ¿por qué no se está socializando esto con los pacientes? ¿Por qué no se está socializando? ¿Por qué no está sentada incluso la industria farmacéutica? ¿Por qué nos dicen a todos, nos están diciendo que no hay oferta de medicamentos, que no llegan los medicamentos? Listo, entonces que estén todos los actores sentados en la mesa y escuchemos todos, pero los pacientes somos los afectados al final del día. Es por eso que necesitamos estar en estas mesas. Ustedes también hicieron un seguimiento. ¿Para cuándo se queda una nueva reunión con el ministro de Salud? ¿Se tiene definido cada cuánto van a hacer esto? Se pretende que dentro del Gabinete Sectorial de la Salud se tengan reuniones permanentes. Hasta este momento no se han dado. Estamos a la espera de que se cumpla el ofrecimiento del señor vicepresidente y poder reunirnos en estas mesas. Sin embargo, lo que planteamos es un gran encuentro de organizaciones de todo orden para poder ponernos de acuerdo de manera definitiva en soluciones. Si bien se precisa, estamos hablando de medicamentos, de la atención, más allá, ¿qué necesitan las personas que tienen enfermedades raras, catastróficas, los pacientes oncológicas? ¿Qué es lo que más necesitan también? Bueno, en el tema hospitalario va mucho más allá, ¿no es cierto? Profesionales médicos, directores de áreas. Preocupante lo que sucedió a raíz de los atentados en Esmeraldas, en Guayaquil. Que los profesionales se retiraron, que presentaron sus renuncias por el riesgo a perder su vida. Necesitamos que haya, por ejemplo, acá se evidencia que en el Hospital Carlos Andrade Marín no hay un genetista. Los pacientes viajan y resulta que se tienen que regresar por las mismas porque no tienen ni siquiera este tratamiento, esta opción. Se necesitan equipos en buen estado. Los equipos para los PET-scan o las tomografías de positrones están dañados, pasan dañados la mayoría del año. No se puede hacer un diagnóstico adecuado sin estos equipos. ¿Cuánto tiempo hay que no hay reactivos en los hospitales? No se puede detectar ni dar un tratamiento a la enfermedad sin estos reactivos que se requieren. Entonces, ese tipo de cosas se debería trabajar en el tema hospitalario. Sin embargo, es un tema integral que va mucho más allá, hablando de la inclusión, de qué es lo que está pasando con un paciente que tiene que viajar, que tiene que dejar su entorno, que tiene que viajar con un cuidador. Entonces, debemos trabajar de manera integral. Eso es lo que hacemos las organizaciones, eso es lo que buscamos, que haya una verdadera inclusión, pero necesitamos el apoyo certero del Gabinete Sectorial de la Salud, a quien estamos apostando. Recién, el día sábado, el señor presidente habló acerca de que hay un trabajo coordinado del gobierno para que el 2023 sea el año de la salud. Demuéstrelo y dígale a los pacientes. Esto es, y que los pacientes no le contradigan. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a los hospitales y no tenemos la medicina que requerimos. Los pacientes, las personas también que acuden a las casas de salud han mencionado, y nosotros hemos estado con ellos también, que falta empatía de las autoridades. Muchísimo. Realmente si no encontramos una solución, el paciente, nunca fuimos un problema. Nosotros somos la voz de lo que se requiere hacer y siempre propusimos que haya mejorías en el sistema e incluso nos asesoramos para que haya y la forma de dar estas mejorías se ha acogido, pero hasta este momento no hay respuestas específicas. Ya nos hemos sentado tantas veces, ya hemos conversado, hemos sido pacíficos, no hemos estado a más de cosas muy puntuales, específicas en las calles. Pero ¿qué está esperando el señor presidente y el Gabinete Sectorial de la Salud? ¿Nuevamente los pacientes en la calle o que los muertos sigan aumentando? ¿Cómo se está logrando que las personas
tengan sus medicamentos, cómo están logrando hacer las quimioterapias, cómo están logrando también hacerse atender, porque ellos no pueden esperar hasta que les llegue la medicina. Recientemente presentamos ante el Ministerio de Salud Pública una metodología que se llama el camino del paciente, de qué es lo que está atravesando el paciente en su proceso hospitalario y cómo lo está enfrentando. Y hay un altísimo porcentaje de que estos pacientes deben recurrir a préstamos, a colectas, a formas de adquirir medicamentos. Eso es un desmedro tremendo a la economía de la familia. Tú mencionabas también en tu caso particular que tenías que costar el medicamento de tu hijo y era carísimo. ¿Cómo logran también las personas que no tienen la posibilidad de tener un trabajo, una fuente de ingresos solvente? ¿Cómo lo hacen? Lastimosamente, esa es la encrucijada en la que todos estamos. ¿Qué pasa cuando no tengamos un trabajo? ¿Qué pasa cuando no podemos hacerlo? ¿Será que vamos a ver morir a nuestros hijos porque no hay el medicamento? Recién estuvo acá un paciente que ha tenido que endeudarse en varios miles de dólares para traer medicamentos del exterior. Gabriela, bueno, dos preguntas finales para ir concluyendo este diálogo. Mientras tanto, ¿qué van a hacer ustedes? Mientras no existe esta respuesta, ¿cómo se va a seguir ayudando? Porque de una u otra forma, los pacientes, como dices, las personas que lo necesitan, llegan a la Alianza Nacional por la Salud, a Jóvenes contra el Cáncer. Bueno, nosotros hemos implementado como Alianza Nacional por la Salud una serie de capacitaciones. Es importante mantener informado al paciente y a la organización acerca de sus alternativas, cuáles son las opciones que ellos tienen y cuáles son sus derechos y también cómo pueden ellos acceder a mejoras en el sistema. Hemos tratado de replicar esto en todos los órdenes y, por supuesto, siempre vincular a los pacientes con los actores de la salud. Vamos a seguir en esta vía, sin embargo, vamos a recabar todo lo que el paciente requiere, todas las informaciones que el paciente requiere, seguir alzando la voz y, por supuesto, pidiendo ética, pidiendo este sentido humanismo, pero urgente, a quienes deben manejar correctamente el sistema de salud. Hablamos de enfermedades raras y catastróficas. Esto con el pasar de los días comienza a aparecer más cifras, los pacientes también con cáncer. Bueno, realmente viene en aumento la edad. No estamos trabajando correctamente en la prevención, no estamos trabajando correctamente en el tratamiento primario de la enfermedad o los primeros síntomas de la enfermedad. Entonces, para eso también estamos propiciando encuentros en donde los profesionales de especialidades, ¿no es cierto?, los especialistas en enfermedades puedan transmitir los requerimientos a los profesionales que inician y están en hospitales de atención primaria. Y para eso estamos buscando los mecanismos de generar estos encuentros. Finalmente, Gabriela, una persona que es diagnosticada, que no sabe dónde acudir, ¿puede llegar acá a la Alianza Nacional por la Salud, a Jóvenes contra el Cáncer? Siempre, bueno, como Alianza Nacional tenemos 33 organizaciones de diversas patologías, estamos siempre dispuestos a apoyar, hemos buscado la forma de ayudar a uno u otro paciente para que ellos puedan encontrar una asociación de organizaciones afines a su patología. Jóvenes contra el Cáncer atiende a los pacientes con cáncer y pues con nuestra línea 1-800 que es a nivel nacional, siempre atentos y gustosos de apoyar. Ese es el concepto. No están solo estas personas. Nunca. Okay. Queremos agradecer a Gabriela Garcés de la Alianza Nacional por la Salud, con quien hemos dialogado de un tema que preocupa, que a diario también se escucha y se constata en los dispensarios del IES y también en las casas de salud, la falta de atención, la falta de medicamentos. Y nuevamente se ha hecho un llamado al gobierno nacional para que pueda cumplir con un acuerdo que se hizo en primera instancia de tratar de ayudar a estas personas con enfermedades raras y también a los pacientes oncológicos. Es el informe que le llevamos desde aquí, desde el centro de la capital. Regresamos. Agradecemos a Sharina Santa María que nos ayuda en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por el reporte. Ahí estábamos escuchando a Gabriela Garcés de la Alianza Nacional por la Salud, quien señaló que en el Ministerio de Salud Pública se sigue evidenciando entregas intermitentes de medicinas o son insuficientes. Mientras que en el IES, dijo, la situación es más preocupante, pues no se llega al 80% de abastecimiento. Garcés señaló que es importante que los pacientes estén presentes en las mesas sectoriales que organizan las autoridades, pues ellos son los que sufren más afectaciones. Reveló que se espera realizar
realizar un gran encuentro de organizaciones y pacientes para analizar temas concernientes al abastecimiento de medicamentos y a la atención oncológica. Necesitamos el apoyo certero del Gabinete Sectorial de Salud, dijo.